Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y el día de hoy les presentamos un programa sobre la problemática mundial en torno a la reparación de víctimas en países de conflicto. Una oportunidad para analizar algunos ejemplos emblemáticos de justicia transicional en Europa, África y las claves de reparación en América Latina, así como lo que está sucediendo en México, la justicia en voz de las víctimas. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro segmento fronterizo, los refugiados, los desplazados y hasta los inmigrantes que también son víctimas del conflicto y de la violencia. Acompáñenme. La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación a las violaciones masivas de derechos humanos y crímenes internacionales como genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, así como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Regularmente la justicia transicional es implementada cuando se pasa de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, destacando acciones penales, comisiones de la verdad, persecución de criminales, reparación a víctimas de daños causados, preservación de la memoria de las víctimas y la reforma de instituciones, como las dedicadas al servicio secreto, la policía y el ejército, con el propósito de prevenir futuras violaciones o abusos. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas, la justicia transicional proporciona el reconocimiento de sus derechos, fomentando y fortaleciendo la confianza ciudadana. Asimismo, cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen la potestad, oficialmente reconocida, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones del daño ocasionado. Los elementos determinantes de las políticas de justicia transicional son las acciones penales, especialmente contra los criminales considerados de mayor responsabilidad, las reparaciones que los gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos, la reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos con el fin de evitar tanto la repetición de violaciones de derechos humanos graves como la impunidad, y también las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abuso constantes que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas de las violaciones de derechos humanos graves. Miles de sobrevivientes de dictaduras, guerras civiles, crímenes de Estado y genocidio de todo el mundo están en busca de justicia y reparación. Las víctimas del delito, de los abusos del poder y de las violaciones masivas a los derechos humanos merecen tener un espacio en la vida pública para ser escuchados, atendidos y reparados. Y es que las víctimas del delito no son cifras frías, son historias de dolor, son vidas rotas y agraviadas que buscan saldar cuentas frente a los atropellos y las atrocidades del pasado. El mundo está en deuda con las víctimas que han sufrido dictaduras, genocidios, guerras civiles, abusos del poder. La obligación del Estado es compensar, reparar, restituir y atender a las víctimas. Platícanos un poquito sobre este tema. Bueno, mira, Reina, el fenómeno de las víctimas es tan antiguo como la civilización humana misma. Y ciertamente el Estado tiene una obligación, la obligación principal es generar seguridad para sus habitantes. Cuando hay fenómenos o hay situaciones en donde las personas sufren actos de victimización, actos delictivos o violaciones a derechos humanos, pues el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que esos actos pues no queden impunes. Entonces, de esa manera, el Estado genera mecanismos
para que las personas puedan reclamar sus derechos, que se les resarzan pues los derechos que han sido violados, y por otra parte pues puedan ser reparados en sus pues en aquellas partes de su vida que han sido lastimados. Entonces, en la medida en la que la sociedad pueda hacer también su duelo, con todas las etapas que un proceso de duelo lleva, al final de logre trascenderlo. Normalmente, en mi experiencia de trabajo en estos años sobre desapariciones forzadas, me he dado cuenta de cómo es muy difícil enfrentar las consecuencias de una desaparición y de una desaparición forzada de personas. Las madres, normalmente los padres, los familiares, no pueden elaborar un duelo sencillamente porque la persona no se sabe si está viva o si está muerta. Y esta incertidumbre genera muchos sentimientos muy duros, principalmente el dolor obviamente, pero una gran frustración, un sentido de impotencia y un terror también, porque al no saber qué le pasa al ser querido, al familiar desaparecido o desaparecida, es imposible actuar o saber qué hacer para mejorar las cosas de la situación o volver a encontrarlo. La justicia transicional busca resarcir los capítulos más negros de la historia, de aquellos países en conflicto en donde las personas han sido vulneradas debido a las violaciones masivas a los derechos humanos. Procesos judiciales, acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y atención a víctimas, así como la reforma de las instituciones para prevenir nuevos abusos, forman parte de una política más amplia para conocer la verdad de los hechos. La verdad que libera, cura, reconcilia y termina tocando la puerta del perdón ante la sinrazón del crimen. Por ello, el Estado debe compensar, reparar, restituir y atender a las víctimas, así como dar garantías de no repetición mediante indemnizaciones, asistencia jurídica, atención médica y psicológica que se deben combinar con las disculpas públicas y los días del recuerdo. Cuando esto se suma a otros tipos de violencia, donde la ciudadanía en general es víctima de asesinatos, de intimidaciones, de desapariciones, de torturas, lo que se vive es una situación de enorme terror generalizado, y entonces afecta de una forma muy pesada diferentes niveles de la sociedad, a pesar de que alguien tenga o no un familiar que ha sido víctima de desaparición forzada o de asesinato o de cualquier otro tipo de violencia. Muchos familiares ni siquiera actúan o denuncian la desaparición de un ser querido porque sienten que si lo hacen le puede pasar algo malo al desaparecido o a otros miembros de la familia. Pero también se requiere de voluntad política para ajustar cuentas con las víctimas. Mira, se necesitan las dos cosas. Se necesita voluntad política, ciertamente, y también se necesita una cultura de la legalidad. Una sociedad que es madura, una sociedad que puede exigir sus derechos, también es una sociedad que puede reconocer cuáles son sus responsabilidades y que actúa en consecuencia. Es decir, sí, efectivamente, reclamar es importante y también es importante poder decir yo me comporto de tal o cual manera, de forma tal que reconozco cuál es mi responsabilidad en una sociedad. Y ciertamente el Estado tiene la obligación, y así lo establece nuestra Constitución, de reparar las violaciones a derechos humanos y también en generar, como te decía, instituciones que permitan a las personas resarcirse de los daños por hechos delictivos que se les han ocasionado.
En el mundo abundan ejemplos de víctimas que siguen buscando justicia y reparación. La España franquista, la Alemania nazi o la región aguerrida de los Balcanes son casos europeos que siguen atrayendo la atención de los grupos de derechos humanos en el mundo. El ejemplo alemán es paradigmático. Después de transcurridas varias décadas del régimen nazi, el Estado alemán sigue reparando a los millones de víctimas del Holocausto y respetando el acuerdo con Israel a través de las leyes Berg. Destaca el discurso de la canciller Angela Merkel del pasado 14 de septiembre en la Puerta de Brandenburgo, que recuerda que en la Shoah o en el Holocausto se traicionaron todos los valores de la humanidad y que el gobierno alemán asume su plena responsabilidad y que castigará el antisemitismo y la discriminación que actualmente se esparcen por Alemania. Hubo un conflicto armado declarado conforme al derecho internacional y la posición tanto de Alemania como incluso recientemente Francia incluye la reparación a las personas, en este caso los deudos, como diríamos las víctimas indirectas que sufrieron atrocidades a manos de quienes en ese momento se encontraban en el poder, tanto en Alemania como en Francia. Y yo te puedo decir que la reparación no va solamente aparejada con una cuestión de carácter económico. La reparación integral va más allá de los recursos económicos. La reparación incluye acceso a la verdad, a la justicia, garantías de no repetición, es decir, que las cosas que ocurrieron, los hechos que se llevaron a cabo no vuelvan a suceder. El conflicto de los Balcanes drenó una matemática aterradora en materia de violaciones masivas a los derechos humanos. Más de 100,000 personas fueron asesinadas, decenas de miles desaparecidas y hasta 2 millones de personas desplazadas. Hasta hoy, madres de familia sostienen la esperanza de recuperar el cuerpo de sus hijos. No olvidemos el genocidio de Srebrenica en contra de los bosnios musulmanes, la masacre más grave en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la justicia transicional, destaca el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que procesó a Slobodan Milošević, expresidente de Yugoslavia, y a Radovan Karadzic, líder de los serbios en Bosnia, por crímenes de guerra y lesa humanidad. A pesar de la entrada en vigor de la ley sobre personas desaparecidas de Bosnia y de toda una institucionalidad creada alrededor de la guerra, los juicios avanzan con lentitud. Prevalece la falta de aplicación de la ley y escasea la voluntad política y económica para localizar a los desaparecidos y reparar a las víctimas. Cuando tenemos un crimen, un delito y una víctima que ha sido asesinada o desaparecida, lo primero que hay que hacer es exigir justicia en las instituciones creadas por esto, el sistema de justicia. No es el papel de la prensa ni es el papel de otras instituciones de gobierno juzgar las víctimas, juzgar a nadie en general, por eso están los tribunales. Pero en el caso específico de las víctimas es más grave aún porque se está victimizando 2 veces una persona o grupos de personas. Y esto no ayuda ni a resolver los casos ni a generar un contexto de convivencia más serena o más solidaria. La Comisión tiene 3 brazos operativos fundamentales. En primer lugar, tiene un registro nacional de víctimas que se compone por cada uno de los registros estatales, de los registros que tienen las entidades federativas que generar, y un registro federal. 2, establece una asesoría jurídica federal, es decir, la Comisión Ejecutiva tiene un cuerpo de abogados que se encargan de atender y de asesorar jurídicamente a las personas
que son víctimas de delitos federales o de violaciones a derechos humanos de carácter federal. Y como tercer elemento, tiene un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Este fondo, que está previsto en la ley y que está financiado con recursos públicos del orden del 0.014% del presupuesto de egresos de la Federación, que son grosso modo unos 490 millones de pesos. Los ciudadanos del mundo no podemos ignorar la difícil situación por la que atraviesan las víctimas del delito o los sobrevivientes que han sido vulnerados por la represión y el abuso del poder. El mundo está en deuda con las víctimas y este tema debe de seguir resonando fuertemente en los tomadores de decisiones. Nos hemos dado cuenta que las leyes por sí mismas no traen justicia en muchas ocasiones y que es necesario e indispensable la voluntad política para cumplirlas. Solamente una sociedad informada, más educada y más empoderada pudieran contribuir a un mejoramiento sustancial de la situación de los derechos humanos en todo el mundo. En muchos casos lo que pasa es una criminalización de las víctimas por parte de los medios de comunicación, por parte de las autoridades mismas y también por parte de la ciudadanía. Esto genera muchos problemas. Cuando se criminalizan las víctimas, no se puede hacer justicia. Lo que vemos en muchos casos es escuchar comentarios por parte de todos estos actores de la sociedad, medios, instituciones y ciudadanía, que comentan atrocidades diciendo es que estas personas se lo buscaron, en algo estaban metidos. Este tipo de criminalización es muy grave, no solamente para las víctimas directas y sus familiares, sino en general porque genera división. También es necesario la reparación simbólica, es decir, días de memoria, días del perdón. Esto también juega como parte de estos programas. Claro, son como te digo, son medidas integrales de reparación. No por nada hay memoriales que recuerdan los hechos y que mantienen viva ese agravio y esa necesidad de reparación, principalmente para que no se vuelva a repetir. Vamos a un corte. Cuando regresemos, algunos comentarios sobre los programas de reparación de víctimas en algunos países de África y de América Latina. En Islam, la justicia es una base. La reparación de víctimas es un clamor que también se alcanza en la África diversa, un continente que enfrenta la violencia política, los conflictos interétnicos, la discriminación y también la impunidad. En el radar, dos casos importantes: la reparación de víctimas con el régimen de segregación racial del apartheid en Sudáfrica y el genocidio de Ruanda. Para el primer caso, se han establecido un mecanismo de reparación de víctimas, una ley para restituir las tierras, así como una comisión de la verdad para superar el trauma del pasado. Para el caso de la limpieza étnica en Ruanda, que fue cometida por una mayoría Hutu en contra de la minoría Tutsi, pues la reconciliación no ha sido efectiva del todo. Más allá de los instrumentos institucionales y jurídicos que se han lanzado, la verdad es que la voluntad política y la falta de atención presupuestaria a estos casos han hecho alargar el grito del dolor. Y en el tema de los genocidios específicamente, ¿se necesita otro tipo de programas de atención y de reparación de víctimas? ¿O son distintos cuando son abusos de poder o cuando se viven conflictos interétnicos?
¿Ves ahí diferencias? Esencialmente no veo diferencias. Me parece que lo esencial y lo primordial es poder reconocer en primer lugar el hecho. Para poder trascender debemos de reconocer lo que es, reconocer lo que hubo, y así con sus letras, con sus palabras, y en sus términos, después de reconocerlo, bueno, después de mirarlo, darle ese significado para que en sentido positivo podamos salir de ese, y cuando digo podamos, me refiero podamos como seres humanos, como sociedad, salir de ese momento. Hago referencia a lo que pasó en Sudáfrica, era la necesidad de volver a unificar justamente una sociedad profundamente dividida y profundamente herida. Entonces esto pasa, y es la experiencia que tenemos en el caso de Sudáfrica, a través de una reconciliación, pero el reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores. No puede suceder una reparación efectiva a pesar de medidas económicas o de redistribución. No puede pasar sin un reconocimiento de responsabilidades profundo, que es también lo que pasó en cierta medida en Argentina, cuando el Estado se hace cargo de su responsabilidad frente a las víctimas públicamente, y este asunto y esta toma de responsabilidad permite que se pueda empezar a reconstruir un tejido social lacerado. América Latina enfrenta un récord violatorio en materia de derechos humanos. Muchos países como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay padecieron de férreas dictaduras en el siglo XX y de represión brutal ejercida contra la disidencia política. La barbarie se hizo realidad bajo los paréntesis democráticos cuando el general Rafael Videla y Augusto Pinochet gobernaron en Argentina y Chile. Los regímenes militares que practicaron la tortura, los campos de detención clandestinos, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y hasta el robo sistemático de bebés para el caso argentino, que entre otras cosas promovió el movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo, quienes han recuperado a cientos de nietos y han sido nominadas al Premio Nobel de Paz. ¿Cómo ves ahí el tema de la reparación de víctimas? ¿Algún caso exitoso, casos pendientes? Bueno, mira, tenemos por supuesto el caso de Chile, en donde después de la dictadura de Pinochet se generó con una comisión de la verdad, en donde bueno, pues se hicieron las investigaciones de determinados casos de desaparición de personas y bueno, pues se les ha dado reparación, se les ha dado atención a aquellas familiares de las personas que fueron desaparecidas durante esa época. También en el caso de Colombia se atiende a través de un modelo psicosocial que hemos también incorporado en nuestra ley aquí en México. El continente latinoamericano sí ha sido escenario de muchas prácticas represivas y muchas prácticas extremadamente violentas con características distintas. Los países que han padecido mayores niveles de violencia, y pienso sobre todo en los países de América del Sur, que han vivido dictaduras militares, en algún momento, para poder salir de este duelo de la sociedad, han tenido que tomar decisiones muy profundas y muy importantes. Sería importante que el Estado en su conjunto, en el sentido más amplio, volviera a recuperar la confianza por parte de la población que no tiene ya o casi no tiene. Esto es muy importante y es un elemento que ha permitido en otros países de América Latina poder empezar procesos de pacificación o de democratización. El largo conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en Colombia, así como el Ejército de Liberación Nacional,
ha drenado un panorama desolador para los ciudadanos colombianos que todavía buscan justicia. Estos actores, junto con los paramilitares y fuerzas de seguridad, han cometido delitos de derecho internacional como secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores de edad, los denominados niños soldado, para un conflicto que ha dejado 220,000 muertos. La ley de víctimas y restitución de tierra sigue siendo uno de los mayores escollos de los diálogos de paz que están patrocinados por Cuba. Esta legislación dispone de reparaciones para algunos sobrevivientes y para las personas que pedían devolución de sus tierras robadas. Aunque ha habido progresos en el proceso de justicia y paz, además de avances en materia de derechos humanos, Colombia seguirá carcomida por los estragos de la violencia. Para que todo proceso de paz sea útil, permanente y eficiente, es necesario que se reconozca, sí, efectivamente eso, la dignidad de las víctimas y que se puedan establecer mecanismos que permitan que ambas fracciones o ambas partes accedan a este proceso de paz de manera digna. Después de muchas décadas de conflicto, pienso a los grupos de la guerrilla, se ha logrado mantener un diálogo, o construir más bien un diálogo entre las fuerzas del Estado y las fuerzas guerrilleras, que está intentando lograr salir de este vértigo de violencia y de incomunicabilidad y de incomprensión que se ha dado desde hace más de 50 años. Y los acuerdos que se están dando en La Habana, en Cuba, en los últimos años, entre gobierno y FARC, por ejemplo, a pesar de las muchas dificultades que han tenido y de las altibajas también, como siempre pasa en una negociación, son un poco una esperanza para poder solucionar este caso. El tema de los niños soldados, me sorprende que se hable de niños soldados en Colombia cuando también en México hay niños soldados. Lo que pasa es que no son soldados, pero son sicarios. Los países centroamericanos tampoco se salvan de la súplica de paz y de justicia. La guerra civil entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional selló la historia política, económica y social de El Salvador. Las recomendaciones internacionales para habilitar la justicia transicional no fueron operadas en muchos casos por el gobierno y la falta de una sociedad organizada y empoderada desangeló todo el proceso de atención a víctimas. Las cicatrices del pasado siguen vigentes en Guatemala, otro país centroamericano que arroja una cifra de 250,000 muertos y desaparecidos por la guerra civil. La población indígena que no ha sido resarcida en su totalidad y la comunidad internacional que identifica focos rojos en todo el proceso de reparación de víctimas. Para que un proceso de atención a personas que han sufrido hechos victimizantes sea exitoso, se requiere la voluntad del Estado, se requiere recursos económicos que el Estado o que la sociedad pueda utilizar para generar las reparaciones, insisto, no solamente económicos, sino de carácter integral para las personas. Y también se necesita una dosis en donde la sociedad civil participe y pueda, a través de un proceso de duelo, porque finalmente pues, las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, los hechos delictivos, son fenómenos que atentan y que hieren no solo a las personas, sino hieren a la sociedad. Es cierto que México siempre ha vivido una situación distinta de muchos otros países de América Latina, también por su ubicación geográfica, también por la importancia de la cercanía con Estados Unidos,
pero sí el elemento de volver a tener credibilidad como instituciones, creo que es un elemento común de muchos países que debería de ser un ejemplo para poder solucionar ciertos conflictos que en México se están dando y en ciertos lugares se están dando de forma muy violenta. Hasta que se encuentren las personas desaparecidas o sus cuerpos, el delito se sigue cometiendo cada día. Entonces puede cambiar el gobierno y aunque sean desaparecidos de la administración pasada, no lo resolvieron entonces, no lo resolvieron ahora y se sigue cometiendo cada día. Es muy, muy grave. Yo creo que sería muy importante. América Latina padece de índices muy altos en materia de violencia y de corrupción. Resulta desconcertante que para los ciudadanos descobijados frente a los abusos del poder, algunos gobiernos le resten autoridad a los organismos regionales o a los organismos internacionales que velan por el respeto y la protección a los derechos humanos. Bajo estos contextos, resulta oportuno atacar constantemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tal y como lo ha hecho una y otra vez los países del ALBA, es decir, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que la tildan de excederse y de intervenir en asuntos internos. Las instituciones internacionales como la Comisión Interamericana tienen un papel importante seguramente para formular recomendaciones, pero desde mi perspectiva debería de venir de la sociedad mexicana, en el caso de México, la toma de responsabilidad y la exigencia hacia su propio gobierno. Claro que son